madres y padres. Elevemos nuestra humanidad juntos. Healthier Parenting, Healthier Children, Healthier World. Mi nombre es Marcela Paz y estás en Healthy Parenting Network. Parentar es un llamado a evolucionar. Apuesto a que tú también te sientes una persona diferente desde que te convertiste en madre o padre. Y es que la parentalidad tiene unas características tan especiales que es muy difícil no removerse interiormente por ellas. Es una relación que viene cargada de desafíos nuevos e intensos, para los cuales muchas veces sentimos que no tenemos la preparación ni las herramientas necesarias para afrontarlos confiadamente. Tampoco sabemos a quién acudir para apoyarnos en estos desafíos, y de los cuales sentimos que no tenemos escapatoria. La naturaleza propia de la maternidad y paternidad nos invitan a la relación más íntima e indisoluble que podamos experimentar con otro ser humano. Es la relación que nos lleva más al extremo, tanto físico como mental. Y desde ese lugar de agotamiento, de confusión y a veces de desesperación, nos invita o nos fuerza a observarnos a nosotras y nosotros mismos, a cuestionar muchas de las cosas que antes asumíamos como ciertas y a encontrar nuevas formas de ser y de estar en este mundo. Desafortunadamente, nuestra sociedad no nos prepara para esta sacudida, para este intenso cambio de realidad exterior que inevitablemente nos invita a un profundo cambio de realidad interior y muy por el contrario, nos envía mensajes del tipo recupera tu vida previa lo antes posible, empujándonos a crear una fantasía de realidad que dista mucho de lo que termina siendo nuestra experiencia real. ¿Por qué? Porque como sociedad nos hemos confundido en el camino. Porque en nuestra sociedad hemos aprendido que lo normal es vivir para hacer, para conseguir y para tener. Hemos aprendido que tenemos que competir y luchar y que no podemos confiar. Hemos aprendido a guiar nuestras decisiones por el miedo y la carencia, a subestimar nuestras propias capacidades y a identificarnos con nuestro propio condicionamiento, siendo entonces la cultura la que determina cómo etiquetamos las cosas en la vida y cómo hacemos las cosas en la vida. Desafortunadamente nos hemos desconectado de nuestra propia naturaleza como seres humanos. El constructo de realidad que nos hemos creado es el de la ilusión de que somos lo que pensamos, sentimos y hacemos, que la vida es lo que vemos y que somos seres separados e independientes. Y justamente este constructo de realidad que nos hemos creado, esta forma tóxica de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo, es el que ha sustentado nuestra vida, incluido el paradigma convencional y aún dominante de la parentalidad. Un modelo jerárquico basado en el control y en la posesión, correctivo y condicional. Hemos asumido la parentalidad como el rol de un carpintero, quien moldea y pule los trozos de madera para que tengan la forma deseada, para que calcen en el molde, para obtener el resultado esperado o predefinido. Sin embargo, seguro ya sabes por tu propia vivencia que este no es el camino hacia el bienestar, sino hacia el sufrimiento. Por eso usé la palabra tóxica, tal como nos explica Gabor Mate. Un ambiente tóxico es aquel en el que sus individuos no surgen, sino que sufren. Es un ambiente en el que no se satisfacen las necesidades, que no resulta nutritivo. Y ese sufrimiento también se refleja en nosotros como madres y padres, entre otras cosas, en nuestra falta de disfrute de la infancia, en el estrés con el que la vivimos, porque en nuestra sociedad, en vez de entender, de apreciar y de proteger esta hermosa etapa de nuestra vida, la hemos convertido en una serie de pasos predefinidos, con objetivos por cumplir
y logros por obtener. Y tanto ha sido nuestro apego a esas expectativas sociales y el miedo a no conseguirlas, que hemos dejado de valorar la individualidad de cada niña y niño. Hemos dejado de acompañarles en la etapa en la que están, pero por sobre todo, no nos hemos permitido amarles sin condición. Sin embargo, cuando volvemos a respetar nuestra propia singularidad y nuestro punto de vista único, cuando volvemos a respetar nuestra autoridad y soberanía respecto a nuestra propia existencia y nos hacemos responsables de ella, y cuando nos damos cuenta de que nuestros niños y niñas también son seres humanos y por ende merecen el mismo trato, entonces permitimos que surja un nuevo paradigma, una nueva forma de ser y de relacionarnos. Y desde este nuevo lugar, nuestro actuar como madres y padres y como adultos en general se asemeja al de un jardinero, el que ofrece un ambiente propicio de protección, nutrición, respeto y amor, para que nuestros niños y niñas florezcan su propia semilla en él, para que manifiesten su singularidad, su auténtica e irrepetible expresión del ser. Este cambio de perspectiva es fundamental porque nuestra diversidad es lo que finalmente enriquece nuestra experiencia vital. Por todo esto es que la relación tan íntima e indisoluble a la que nos invita la maternidad y paternidad nos ofrece la inigualable oportunidad de tomar conciencia de nuestra propia programación y de sus efectos, así como de estar conscientes de la programación que estamos induciendo en nuestros niños y niñas. Porque, lo queramos o no, la programación de nuestro cuerpo-mente es inherente a la experiencia humana. Es parte de ser seres humanos, no podemos evitarlo. Entonces, la pregunta clave es: ¿cómo crear un ambiente propicio que favorezca el desarrollo saludable de nuestros niños y niñas? ¿Un ambiente nutritivo que les ayude a florecer? Por cierto, esta es la pregunta central que motiva el desarrollo de Healthy Parenting Network. Es la pregunta que necesitamos hacernos madres y padres para crear un hogar consciente y saludable. Y pienso que es la pregunta que necesitan intentar responder las escuelas también. Pero ese tema controversial será un asunto que exploraremos en otro episodio. De esta manera, la relación que construimos con nuestros hijos e hijas nos ofrece la inigualable oportunidad de cuestionar nuestros condicionamientos, de hacernos consciente de lo inconsciente, de mostrarnos donde aún duele, de reflejarnos eso que aún estamos en proceso de aprender y de transformarlo en una oportunidad de crecimiento, expansión y evolución. Parentar es una invitación a evolucionar porque es una continua invitación a cuestionarnos, a disolver nuestro falso sentido de identidad para volvernos auténticas y auténticos, a expandir nuestra mente y abrir nuestro corazón para reconectar desde el interior, a soltar la resistencia a lo que es y el apego a lo que no es para aceptar y apreciar lo que la vida realmente nos está presentando y emprender al fin el camino hacia el amor incondicional. Parentar es una invitación a evolucionar porque es un viaje de reconexión con nuestra autenticidad y con nuestra verdadera naturaleza como seres humanos. La relación que construyes con cada uno de tú o tus hijos e hijas te ofrece la inigualable oportunidad de trascender tus constructos mentales, de reconocer la esencia de la vida misma y de disfrutar de la más conmovedora experiencia de aceptación, entrega y deleite que puedas vivir. La experiencia presente junto a tu hijo o hija. Muchas gracias por estar aquí con tu amorosa intención de reconectar contigo, con tu familia y con el mundo. Y si encuentras valor en este podcast, una forma gratuita de apoyarnos es dejando una calificación de hasta 5 estrellas. Te tomará solo unos pocos segundos, pero tendrá un gran impacto
en continuar difundiendo este mensaje, así que gracias. Te animo además a compartir este podcast con otras madres y padres como tú, así como también activar el icono de seguir para no perderte de ninguno de los próximos episodios. Tengo muchísimo más para compartir contigo. Por último, si quieres formar parte de nuestra comunidad, estaremos felices de contar contigo. Puedes sumarte en www.healthyparenting.network. Gracias de nuevo por estar aquí, pero especialmente por hacer día a día el trabajo más difícil del mundo junto a tú o a tus hijos e hijas. Nos escuchamos muy pronto. Dame tiempo, sopla el viento el paladar.